En esta noche, hermanos, estamos en Apocalipsis capítulo 12 y le he puesto un título a nuestro capítulo, Apocalipsis 12, en este miércoles. Y el título es, para que lo anoten los que a veces toman algunas notas, la culminación del antisemitismo. La culminación del antisemitismo. Ahora, antes de leer la porción, les quiero explicar brevemente lo que es el antisemitismo. Así que deme su atención para que lo capte bien. ¿Por qué se le llama antisemitismo ¿Por qué le estoy llamando antisemitismo al título de este capítulo? La culminación del antisemitismo. La palabra semitismo viene de Sem. Sem, uno de los 3 hijos de Noé, de los cuales, dice la Biblia, se pobló después del diluvio toda la tierra. Abran sus Biblias un momentito en Génesis 9. Estémonos unos minutitos en Génesis 9, esto es básico. Y solo vamos a leer, por eso quiero que se sitúen en Génesis 9, 18. Génesis 9, 18, fíjense bien. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Ahora, otra vez, y guardando silencio todos para que todos puedan captar. Dice el versículo 18, Génesis 9, 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Ahora, capítulo 10, versículo 2. Capítulo 10, versículo 2. Los hijos de Jafet, note, uno de los 3. Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras, y no voy a seguir. Sigue los hijos de Jafet. De ahí vienen todos los que llamamos ahora gentiles, los gentiles. Versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut, Canaán, etc. Y luego siguen en el versículo 22, noten, los hijos de Sem, ¿notaron? 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram, los hijos de Aram, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va avanzando el versículo 22. Ahora vamos al 11:10. 11:10. Ahí vamos a entroncar, listos. Dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas, y se va así toda la descendencia de Sem. Y por favor lleguemos hasta el versículo, hasta el versículo 25. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, descendiente de Taré, descendiente de Sem. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Oigan, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando estamos hablando del antisemitismo, estamos hablando, déjeme leer el párrafo, de uno de los sucesos más tristes de la historia. Sucesos continuos más tristes de la historia. Estamos hablando del odio continuo e irracional contra el pueblo judío, o el pueblo hebreo, o el pueblo israelita. Los tres vienen de Sem, de Sem. Entonces, cuando vean en algún libro, en algún escrito, los semitas o el antisemitismo, estamos hablando pues el antisemitismo de un odio continuo e irracional contra el pueblo judío y la persecución a la que ha sido sometido el pueblo judío. Conste, estamos antes de leer capítulo 12, estamos tocando este punto. Se le preguntó en cierta ocasión, uno de los generales, de sus generales le preguntó a Napoleón Bonaparte: para ti, ¿cuál es el más grande milagro de la historia? Estaban en conversación así, personal, y aquellas personas quizá estaban hablando de un hecho portentoso, hasta cierto punto quizá positivo, y Napoleón les contestó con dos palabras: los judíos. Le preguntaron cuál es el milagro más grande de los siglos, y Napoleón dijo: los judíos. Ahora escuchen esto, hermanos. 2 veces este pueblo judío ha sido privado de su territorio. 2 veces han sido llevados cautivos a otras tierras. 2 veces han sobrevivido milagrosamente en la tierra a donde han sido llevados, y de despiadadas persecuciones. Y 2 veces, óiganlo bien todos, 2 veces han regresado milagrosamente a la tierra de sus padres para restablecer su nación. Cada vez que han regresado de estas 2 veces, cada vez en medio de una oposición tal que el mundo ha quedado sorprendido. La última vez, ¿cuándo fue? Deme el año. 1948. Y lo tengo bien grabado porque en mi cartilla dice que yo soy de 1948. Y no se me olvida. Después sacan la suma, la cuenta. En 1948, hermanos, se cumplió o empezó a cumplirse en proceso fraccional una de las profecías más grandes de todo el Antiguo Testamento, que los israelitas regresarían a su tierra y la poblarían y harían un vergel de un desierto, y realmente se fue cumpliendo paso a paso. Muchos agnósticos, muchos incrédulos, muchos ateos, aún de los judíos, y muchos gentiles burlones decían: ¿cómo se va a poder hacer florecer esa tierra si es puro polvo, pura tierra, puro desierto, cuando no fue habitada por ellos? Pero se quedaron sorprendidos cuando en cierta ocasión, conmemorando a todos los que murieron bajo la persecución de Hitler, que aproximadamente murieron, ¿cuántos judíos? 6 millones. Los judíos que llegaron a Palestina plantaron un árbol por cada muerto. Y fue aquello, en lugar de un desierto, realmente un jardín, un paraíso. Ahora, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Vean Apocalipsis, capítulo 12. Mucha atención, por favor. Apareció en el cielo una gran señal. Voy a pedir la ayuda rápido, no lo había pensado antes. Enoch y Ernesto, abran la cortina de la pizarra
y busquen el que tenga tinta y uno de los dos, échense un voladito y se quedan ahí. No, eso es pecado, ¿verdad? Quédense allí y uno de los dos me va a escribir unas palabras, por favor. No los vean a ellos, ahorita escuchen, ¿verdad? Las cortinas todo el tiempo se abren y todo. Bueno, dice así. Ya se quedó Ernesto, gracias Ernesto. Cuando yo te diga, por favor, hermano, mucha atención, vamos leyendo y aprendiendo a la vez. Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, en forma de lista. Apareció en el cielo una gran señal, nada más eso. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. La mitad de la tribulación, desde la mitad hasta el final. Versículo 7. Después hubo una gran batalla. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, arcángel, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, eso ya está escrito, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, fraseología profética que significa 3 años y medio, tiempo, año, tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Gracias, Ernesto. Eso que está en la pizarra, hermanos, no es casualidad. Eso que está en la pizarra no es un capricho de los traductores.
no es un capricho de alguna versión bíblica. Realmente, cada término que se tradujo gran, exigía que se tradujera gran. Y estamos nosotros, hermanos, delante de un capítulo realmente grandioso. Y en lo personal, qué lástima, lo digo por mí, ¿verdad? Por el gusto que a mí me da y el gozo y cuánto me encanta a mí darlo, que uno tenga pues 60 minutos o 58 minutos para que no se acabe la cinta, para compartir algo. Algo que podríamos sentarnos a conversar durante unas 4 horas, tal vez en este capítulo, y extraer no solamente datos, hermanos. No estudiemos la Biblia para sacar datos interesantes, ¿verdad? Ah, mira cuánto medía esto. Ah, que el velo del templo era así. Ah, que esto y el otro. Son bonitos esos datos. Pero ¿saben? Lo que nosotros más debemos ir buscando, aún en la profecía, son las aplicaciones espirituales para nuestra vida. Y para poder tener victoria y para poder conocer mejor la palabra y mejor al Señor. Ahora, quise que notaran pues cuántas veces se usa, o mejor no el número de las veces, sino que quise que notaran cuántas veces se usa el término gran en este capítulo, porque realmente es un capítulo que nos habla del clímax del antisemitismo. Los judíos a través de los siglos han sido perseguidos y odiados, pero hermanos, óiganme bien todos, nunca en el pasado lo que sucedió con los judíos en el pasado se puede comparar con lo que va a sufrir el pueblo de Israel en la segunda mitad de la gran tribulación. Sin embargo, digamos en nuestro corazón amén en esta noche. Sin embargo, Dios es fiel para con Israel. Sin embargo, Dios también es fiel para con el Israel de Dios actual. ¿Quién es el Israel de Dios actual? Nosotros, la iglesia, hermanos. De veras, emocionémonos en el corazón de saber que por la misericordia de Dios, ya que fue desgajada la rama de ese olivo que es Israel por rebelión, por haber rechazado al Señor Jesucristo, nosotros fuimos injertados en la planta, y démosle gracias al Señor por ello. Y Dios ha sido y será hasta el final fiel con Israel en la sangre y fiel con el Israel espiritual que es la iglesia. Y les quiero dar una pruebita de cómo Dios ha cuidado a los judíos. Esto que tengo aquí en estas 2 hojitas amarillas, que mejor lo anoté para no fallarle y no comentarlo y después decir, no les dije esto, y además esto nos ayuda a administrar mejor el tiempo. Esto que les quiero compartir es historia, pero no de hace un siglo, no de hace 2 siglos, ni siquiera de hace 50 años. Esta es historia de un día que se llamó 5 de junio de 1967. Y de un evento que ahora la historia, el fallo de la historia, le ha llamado la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días. Y con estas hojitas que son históricas, datos históricos, es un fragmento pequeñito de todo lo que se escribió sobre eso, por supuesto. Pero yo quiero darles una muestra de lo grande que ha sido Dios con Israel, aún en medio de los ataques más horribles de los antisemitas, de los que quisieran ver a Israel, a los judíos, en el fondo del mar Mediterráneo, de los que quisieran verlo destruido y que todo este libro se convirtiera de pronto en una farsa, lo cual, por supuesto, hermanos, es totalmente imposible, ya lo sabemos. Ahora, yo solamente les muestro estas 2 hojas por un dato que vamos a localizar pronto. Escuchen, 5 de junio de 1967, presidente egipcio, Nasser. Presidente jordano, un rey, Hussein. La Liga de las Naciones Árabes, 14 naciones se juntaron diciendo, basta ya,
extirpemos a Israel de Palestina. ¿Cómo es posible que 300,000 soldados hagan frente a 114 millones que somos nosotros? Oiga el dato, 300,000 soldaditos israelíes. Aquí le estoy poniendo de mi cosecha, pero sin perder las cifras. Le hagan frente a 114 millones de árabes. ¿Cómo es posible? Y realmente no pelearon al fin los 300,000 israelíes, sino pelearon solamente 70,000. Prácticamente 70,000 soldados israelitas contra 14 naciones rodeándolos. ¿Cuál sería el número si yo les pregunto qué probabilidades hubieran tenido los israelitas o tenían? Ahora ya es historia, ya lo sabemos, pero ¿qué probabilidades tenía un pueblo, un grupo de 70,000 hombres rodeados de 114 millones para sobrevivir? Denme un número por lo menos. ¿Qué probabilidades? 1. Fueron generosos, ¿verdad? Alguien dijo 0. Alguien dijo 0, pero a lo mejor exageró. 114 millones rodeando a 70,000 soldados. Ahora, ustedes saben que en las guerras así es. Ellos tenían el momento y la hora. El pueblo israelita no sabía que iban a ser invadidos el 5 de junio de 1967. Ahora, a veces es difícil poder medir el peligro que se cierne, pero por favor tratemos de ponernos un momentito en el lugar de ellos. Claro, ellos saben que hay enemigos, claro, nunca se ha dejado escuchar un tiroteo en la tierra de Palestina, eso ya lo sabemos. No ha habido una paz, no han gozado nunca, desde que rechazaron a Cristo los judíos como nación, nunca han disfrutado paz, porque están cosechando lo que sembraron. Así que ellos estaban a la expectativa, pero a la expectativa normal, como lo están ahorita, porque podrían ser invadidos de un momento a otro también. Pero lo que no sabían es que de un momento a otro, el 5 de junio, ya tenían la hora registrada los ejércitos. Ahora aquí voy. 3 minutos antes. 3 minutos antes de la sorpresa y de la invasión, antes de entrar los aviones árabes y destruir a todo Israel por sorpresa, un sargento israelí, entre comillas y con signos de interrogación, casualmente interceptó un mensaje de un soldado iraquí. ¿Casualmente? ¿Ven ahí la providencia del Señor? Esto es histórico. Y sin duda este sargento iraquí fue condecorado. Interceptó el dato, el mensaje preciso. No se trataba de un espía, no se trataba de un traidor, sencillamente el árabe, sino sencillamente Dios quiso, Dios planeó que esas ondas sonoras pasaran por los oídos de un sargento israelí. Y escuche bien, en 3 horas, todo lo que se había, en las primeras 3 horas, todo lo que se empezó a lograr. Egipto tenía 80,000 soldados en la franja de Gaza, ya listos. Los israelitas no lo sabían. 900 tanques y cohetes y proyectiles de fabricación rusa apuntando hacia Israel. En la frontera norte había 40,000 sirios, reforzados por 5,000 soldados de Irak, listos para atacar. En proporción, 150,000 contra contra 70,000 judíos que aparentemente iban a ser sorprendidos. Pero cuando vino ese mensaje, Israel se moviliza en el acto. Destruye en las primeras 25 horas, 25 bases aéreas en 4 horas lo hizo. Pero en el proceso de las primeras 25. En las próximas 60 horas, las fuerzas de Irak, Siria y Jordania juntas fueron destruidas, oigan, totalmente. 350 aviones de combate judíos se enfrentan a 800 MiG Chorro de los árabes.
Desde 150 metros de altura, los judíos sueltan bombas dirigidas a 200 aviones caza MiG-21 de fabricación rusa. Los destruyen totalmente en 45 minutos. Todo esto sucedió en la línea fronteriza con Egipto. Finalmente, resultado total de la guerra fue el siguiente: los israelitas no solo destruyeron las bases de todas las naciones árabes, sino que capturaron vivos a 10 coroneles egipcios, a 9 coroneles árabes y a 9 proyectiles rusos intactos. Las bajas de ambos lados fueron: 2,000 sirios murieron, 8,000 jordanos murieron, 20,000 egipcios murieron, 600 judíos murieron. El costo de la guerra fue de 1.500 millones de dólares para Egipto, 100 millones de dólares para Israel. Todo esto sucedió, ¿saben por qué, hermanos? Porque había profecías escritas, que Dios es fiel para con su pueblo. No estoy aprobando derramamiento de sangre o muerte, no es el tema la muerte en guerra, que es distinto a otro tipo de muerte, pero estoy hablando de la providencia divina. En este capítulo que nosotros acabamos de leer, se encuentra Israel. ¿Dónde está Israel en este capítulo? Ahora, vamos a repasar, podemos hacer el cambio de una vez. Falta, muy bien, seguimos. Vamos a repasar las 3 cosas o las 6 cosas grandes que aparecen ahí. Díganlas conmigo, por favor, en el capítulo. Número 1, una gran señal. Número 2, gran dragón. Número 3, la gran batalla. Número 4, la gran voz. Número 5, gran ira. Y por último, hablemos un poquito acerca de la gran señal. Eso está en el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Bien, ahí. Ahora vamos a leer juntos esa porción. Vamos a asimilarla todos. Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Quién es esa mujer? ¿O a quién representa esa mujer? A través del tiempo ha habido muchísimas respuestas. Ustedes tal vez, si han estudiado un poquito esto, han llegado a oír que algunos de cierta religión dicen que esta mujer es María, que es la Virgen María. ¿Y por qué lo dicen? Solamente tienen un punto a favor para poder decir que es María. No representa ni era María. Me adelanto. Pero ¿por qué los que han dicho, sobre todo de la religión popular, que es María? Por el hecho de que esta mujer da a luz un hijo varón, y que a las claras se ve quién es ese hijo varón. Muy bien, esa es toda la base. Otros dicen, no, que no era María, sino que era la iglesia, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero aquí tenemos un problema. Jesucristo dio a luz a la iglesia, y no la iglesia al Señor Jesucristo. Y otros dicen, los más de hace poquito, ¿verdad? Dicen que los vinos, entre más añejos, yo no los he probado, pero dicen que son mejores, y entre más nuevos, no tanto, no tan buenos. Y así son las sectas también. Y los grupos religiosos. Y las sectas más nuevas, que son de las más alejadas de la verdad, algunos de ellos han dicho, bueno, nuestro fundador, esa mujer representa a nuestro fundador. Se han atrevido a hacer interpretaciones alejadas de la palabra del Señor y completamente caprichosas, podríamos decir, algunas personas. Pero ¿quién es esa mujer? Hermanos, todo el capítulo que ya leímos, todo el capítulo está totalmente en un contexto israelita.
todo el capítulo se puede ver, y también el capítulo 11 de los dos testigos está inserto en un contexto de carácter israelita. Y lo podemos ver por esos versículos que ya leímos dos veces. Ustedes recordarán que en Génesis capítulo 37, no tienen que buscarlo ahora, en Génesis capítulo 37, anótelo, versículos 9 al 10, se nos habla de un sueño de... ¿Quién era el soñador de Génesis? Se nos habla del sueño de ¿quién? De José. Dice que soñó que él era como una estrella y que soñó 11 estrellas que se inclinaban a él y que soñó que el sol y la luna se inclinaban a él. Entonces el papá se enojó, ¿se acuerdan? Y le dijo, ¿quieres decir que tus hermanos, tu madre y yo vendremos a ti y nos inclinaremos a ti? Bueno, eso es lo que yo soñé. Yo solamente estoy narrando mi sueño, dijo José. Ahora, ¿hay parecido de esa narración en Génesis con esta? Bastante. Además, en Isaías, en Jeremías, les voy a dar dos citas, Isaías 54:6 y Jeremías 6:2, se presenta a Israel o se simboliza a Israel como si fuera una mujer. Se representa a Israel como si fuera una mujer. Se habla en términos como de una mujer. Quiero que lo comprobemos. Quiero que veamos Isaías 54:6, por favor. En este momento, aquí lo tengo. Isaías 54:6. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. ¿Con quién se está comparando a Israel ahí? Con una mujer. Ahora Jeremías 6:2. Si quieren ver, Jeremías 6:2. Cortito el texto. ¿Qué dice? Destruiré a la bella y delicada, ¿qué? Hija de Sión. Bueno, son dos muestras nada más, pero hay cantidad de textos donde se representa a Israel con una mujer. Ahora, dice el versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vamos a conectar dos cosas para entender más acerca de la mujer. Número 1, la gran señal de la mujer y la gran señal del dragón. Obviamente el dragón, ¿quién es en la porción, hermanos? Satanás. Versículo 4, ¿qué quiere hacer el dragón? En ese versículo, ¿qué se dice que quiere hacer? ¿Cuál es su propósito? Devorar al hijo. Este dragón tiene un cariño o un amor especial por esta mujer. ¿Saben ustedes que el odio más grande que Satanás ha inspirado a miles de corazones enemigos de Israel se basa en 4 puntos? Número 1, Satanás no puede olvidar que Israel fue utilizado por Dios para dar a luz al Señor Jesucristo. Tocante a esto, le quiero compartir estos pensamientos preciosos. Me los encontré hace algún tiempo, me gustaron y yo dije, yo lo quiero compartir con los hermanos. Cristo es el centro y corazón de la Biblia. Amén. El Antiguo Testamento es el relato de una nación. ¿Cuál nación? Israel. El Nuevo Testamento es el relato de un hombre. ¿Sí? ¿Qué hombre? Cristo. La nación del Antiguo Testamento fue fundada y desarrollada por Dios para traer al mundo a ese hombre, Cristo. Dios mismo se hizo hombre para dar a la humanidad una idea concreta, definida, tangible de la clase de persona en quien hemos de pensar cuando pensemos en Dios. Dios es como Jesús. Jesús era Dios encarnado en forma humana y es.
Su presentación en la tierra es el evento central de toda la historia. Como hombre vivió la vida más singularmente hermosa que jamás se haya conocido. Era el hombre más bondadoso, tierno, manso, paciente y simpático que jamás haya vivido. Amaba a la gente, detestaba ver sufrir a las personas. Se deleitaba en perdonar y en ayudar. Obró milagros admirables para dar de comer a quienes tenían hambre. Obró milagros admirables para dar de comer a quienes tenían hambre. Aliviando a los dolientes, se olvidaba él mismo de comer. Multitudes de cansados, adoloridos y agobiados de corazón vinieron a él y hallaron salud y alivio. Se dijo de él lo que de ningún otro, que si todas sus obras de bondad se escribiesen, no cabrían. ¿Dónde? Los libros no cabrían en el mundo. Los que se tendrían que escribir si se escribieran de él. Satanás está terriblemente todo el tiempo enojado con el pueblo hebreo porque fue usado por Dios para traer, para dar a luz al Señor. Incluso, hermanos, en el proceso, vamos a usar este término simbólico, en el proceso de gestación, porque Cristo es descendiente de Israel. Israel lo dio a luz en el sentido de nación, y en ese proceso Satanás quiso detenerlo y quiso matarlo, quiso detener la simiente. ¿Se acuerdan ustedes cuando en Egipto Faraón dijo que todos los hijos varones de los israelitas fueran echados ¿dónde? En el río Nilo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan también cuando Amán en los tiempos de Esther quiso cometer genocidio con el pueblo judío? ¿Se acuerdan también, hermanos, vamos mucho más atrás, cuando Caín mató a Abel, pero Dios levantó ¿a quién? A Set. ¿Se acuerdan también en Belén cuando un rey llamado el rey Herodes, instigado por Satanás, sin duda alguna, mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, con la esperanza de destruir ¿a quién? Al Señor Jesucristo? Y providencialmente, cada vez providencialmente, Dios intervino para librar esa simiente. De modo que cuando vemos esas cosas en la Biblia y cuando analizamos la similitud de esta mujer que aparece con el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que no es una mujer de carne y huesos, porque una mujer no puede tener el sol, no puede tener la luna bajo sus pies y no puede tener 11 estrellas literales. Es un simbolismo que representa a un pueblo. Y este pueblo es el pueblo de Israel. Ahora, pensemos un momentito en ese dragón. Yo quiero que le echen un vistazo a la porción y descubran, por favor, descubran 5 nombres de Satanás que hay ahí. Descubran, deme uno tras otro, los 5 nombres que hay de Satanás. Por lo menos hay 5 en todo el capítulo. Bien, ya tenemos dragón, serpiente antigua, llevamos 2, diablo, llevamos 3, Satanás, llevamos 4. Y el acusador de los hermanos. En cierto sentido, también el engañador, porque dice el que engañaba. Bien, vamos a tomar estos 5. Dragón, serpiente, diablo, Satanás y el acusador. Meditemos un momentito en esta noche, hermanos, en el poderío satánico. Hay una cosa preciosa en este libro. Y aquí donde se nos está hablando de la gran batalla que estoy señalando, esta línea, la gran batalla, en esa gran batalla se va a lograr una cosa realmente grande. Actualmente Satanás tiene acceso al cielo. Todavía llega. ¿A qué llega, hermanos? A acusar, y es verdaderamente engañoso, verdaderamente sutil, y yo diría demasiado político cuando llega. Vamos a imaginar, por un momento, vamos a imaginar cómo llega el gran dragón
el que aborrece a los cristianos también. ¿Por qué los aborrece? Porque ahí dice que los cristianos dan testimonio. Y si hay una cosa que Satanás aborrece de nosotros, es que demos un buen testimonio de nuestra propia vida. Él no quisiera, Él quisiera que todo el tiempo nosotros diéramos un pésimo testimonio. Entonces, cuando Él nos hace pecar y nosotros cometemos un pecado, sube inmediatamente a la presencia de Dios y vamos a pensar en que probablemente pueda suceder de esta manera. Dios no es por nada, pero yo te vine a decir que hay un hijo tuyo allá en la tierra que se llama... y luego da el nombre de alguno de nosotros. Y este hijo tuyo ha cometido pecado. Y bueno, Santiago dice que los demonios creemos y temblamos. Creemos y temblamos. Entonces yo creo que tú eres santo. Y creo que siendo santo no vas a permitir que aquel hijo tuyo haya pecado de esa manera. ¿Ven? Entonces Dios, el Hijo que está sentado a la diestra del Padre, se pone de pie y le dice al Padre, se adelanta y le dice al Padre, sí Señor, pecó, pero es mi hijo porque yo lo lavé con mi sangre preciosa y yo intercedo en ese momento por él. En ese pecado que él ha cometido, yo lo perdono, porque él me ha confesado su pecado y yo le he perdonado. Entonces, cuando Satanás ve que no prospera su acusación, ¿saben lo que hace? No se queda con los brazos cruzados, sino que va y ataca al cristiano diciéndole, siéntete culpable, ¿verdad? Primero, no prospera su acusación. Entonces, el cristiano queda absuelto, pero él va a la mente del cristiano y le dice, qué terrible fuiste, de todas maneras, ¿cómo pudiste hacer eso? Tú que eres cristiano, tú que eres bautizado, tú que eres un diezmador, tú que eres un maestro de escuela dominical, tú que eres diácono o tú que eres pastor, mira lo que estás haciendo. ¿Y nos causa qué en la conciencia? Culpa. La culpa es una fuerza opresiva que no le deja tener paz a nuestra conciencia. Pero hermanos, la palabra del Señor tiene buenas noticias. Porque cuando aceptamos al Señor Jesucristo, Jesucristo no solo llevó nuestro pecado, llevó también nuestras culpas. Y nosotros podemos ser liberados en el momento que creemos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero vamos a ver qué sucedió con Satanás allí, en ese momento, en la batalla. Vean por favor en el capítulo 12, en el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, lean conmigo lo que la gran voz decía, ahora el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Saben, hermanos? En Apocalipsis 12 tenemos el último intento de Satanás de quedarse en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? ¿Qué dice en el tercer renglón? Porque peleó, porque luchó. Luchó de la posición que todavía tiene, es decir, qué posición de estar en los aires y de estar llegando a la presencia de Dios, aunque sea para acusar. Pero gloria al Señor, viene ya el día cuando, esto está en el futuro, cuando el arcángel Miguel con las huestes de ángeles, qué batalla tan impresionante. Nunca en la tierra se ha visto una batalla semejante como la que se va a librar en los cielos cuando por fin Satanás deje de ir a la presencia de Dios.
Probablemente nosotros mismos no podemos entender a fondo cómo será que algún día Satanás ya no podrá ir a la presencia de Dios, ya no podrá acusar a Job, ya no podrá acusar a Mateo, ya no podrá acusarle a usted, ya no podrá acusar a ningún cristiano, porque será echado completamente a la tierra. Pero en la tierra está lo triste. ¿Qué dice el versículo 12? Por lo cual, alegraos cielos. ¿Por qué alegraos cielos? Porque va a ser echado de ahí. Pero mire lo que sigue. Y bueno, y los que moran en ellos, en los cielos. ¿Pero qué? Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Yo quiero que piensen en esto. ¿Satanás está airado actualmente contra el pueblo de Dios, sí o no? Pero esta ira, ¿qué clase de ira será? ¿Ven? ¿Qué dice? Gran ira. Satanás va a estar airado en esos días, no con la ira que tiene actualmente contra los cristianos, ni contra Israel, sino con una ira multiplicada. Hermanos, es en estos puntos cuando nosotros debemos otra vez inclinarnos y decirle al Señor: Señor, muchas gracias. Número uno, por la salvación que me has dado en Cristo, de acuerdo, sobre todo, pero también gracias porque tu promesa que nuestra iglesia no va a pasar por la gran tribulación. No vamos a estar debajo de esa ira de Satanás, porque va a ser una cosa terrible. Va a perseguir a la descendencia de la mujer, que son todos los judíos. Los gentiles también van a sufrir, claro, va a sufrir todo el mundo, pero sobre todo el pueblo de Israel. Y luego va a suceder una cosa portentosa en el versículo 13, y dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, o sea, a Israel. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Hay mucho simbolismo en esta porción. La mujer, Israel. Los descendientes, los judíos. El dragón persiguiendo a la mujer en la persona del anticristo. Porque hay una cosa, hermanos. No sé cuál usaron, ¿este? Hay una cosa. Cuando está sucediendo esto, es a la mitad de la tribulación. Cuando Satanás es echado del cielo a la tierra, es a la mitad de la tribulación. Creo, y creo que hay bases sólidas para creerlo, que el anticristo que se manifiesta desde el arrebatamiento, cuando el arrebatamiento Cristo viene y se lleva a su pueblo, entonces se manifiesta el anticristo. Pero creo que aunque es un enviado de Satanás, por supuesto, no es sino hasta la mitad de la tribulación, cuando Satanás posee totalmente a la bestia. De modo que él es lo que podríamos llamar es Satanás encarnado en ese momento. Cuando él viene de los cielos, cuando él es echado en la tierra, el anticristo es completamente poseído. Por esa razón entra al templo y hace que lo adoren. Lo que se llama en Daniel la abominación desoladora. ¿Y saben por qué? Porque Satanás es un personaje frustrado. No hay en la tierra alguien que sea más frustrado que Satanás. Y la frustración viene siendo en los hombres una tensión emotiva que se llega a formar en el ser humano cuando no se logra un propósito.
y esa tensión emotiva no se sabe manejar. Pues saben, desde capítulo 1 de Génesis se ve que Satanás siempre ha querido ser como Dios o Dios. Bueno, Isaías 14 dice que quiso ser Dios y que Dios lo arrojó. Y luego cuando tienta a Adán y Eva, ¿cuál es la tentación? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de ese fruto seréis como Dios. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y ese es su anhelo. Pues hermanos, un día lo va a lograr. No ser como Dios, pero un día va a lograr ser adorado por los que no tengan a Cristo en su corazón. Por los que no tengan la marca del Espíritu Santo en su corazón, sino que tengan la marca de la bestia. Lo van a adorar. Al fin su anhelo de ser adorado va a llegar. Pero con ello al final va a llegar la destrucción, porque en Apocalipsis 22 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Y más adelante dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Qué terrible va a ser para los habitantes de la tierra durante la gran tribulación sufrir esta gran ira. Pero hermanos, qué grandioso para nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, al Hijo, al descendiente de Israel, que nació, que vivió en esta tierra y, como vamos a explicar los días de mañana y pasado, murió en una cruz para salvarnos. Yo quiero proclamarles en esta noche, hermanos, que nosotros, por la gracia de Dios, tenemos la victoria. Y quiero terminar completamente diciéndoles que si la mujer es Israel, el hijo varón es Jesucristo, el dragón es Satanás, que aborrece a la mujer por haber dado a luz al Señor Jesucristo, y no solamente por eso, sino por haber los judíos escrito la Biblia, por haber los judíos preservado la Biblia, y por hacer los judíos en el futuro testigos a todas las naciones. Los únicos que van a evangelizar al mundo entero serán los judíos durante la gran tribulación. El odio de Satanás es grande y es terrible. Entonces va a ser que el agua, ejércitos del anticristo persigan a Israel. Pero sucede una cosa, dos cosas portentosas. Número uno, se abre la tierra y traga a los enemigos. Y yo no lo dudo, porque se abrió el Mar Rojo para que pasaran los hijos de Israel y se cerró para tragar a sus enemigos. Y otra cosa, se le dieron las alas de la gran águila. Ahora aquí hay una conjetura muy interesante. Muchos lo creen. Yo la comparto, pero no digo, la palabra de Dios dice así: las alas de la gran águila, y que fue llevada al desierto. Déjeme ver dónde está. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Dos conjeturas. Número uno, que las alas de la gran águila es una flota aérea poderosa, y que el lugar donde va a ser sustentado el pueblo de Israel que logre escapar de la ira del anticristo en la mitad de la gran tribulación, se refugiará en una montaña que actualmente se llama Petra, que es una montaña rocallosa, que es prácticamente una ciudad esculpida en las piedras, que está al sur del Mar Muerto, en lo que es ahora Jordania. Y allí se esconderán y allí serán alimentados. Y la conjetura interesante es que probablemente esas alas de la gran águila, esa flota aérea, sea la que entonces probablemente los Estados Unidos tengan en el Mediterráneo, donde tienen una base aérea muy importante, y debido a su conexión cariñosa hasta ahorita con el pueblo de Israel, Dios los use a ellos, y el águila es el principal símbolo de la milicia de los Estados Unidos, como es también nuestro símbolo. Pero podríamos decir sinceramente que bélicamente hablando, no somos nosotros gran águila. Probablemente, si esto es así, sería maravilloso pensar cuánto bendeciría Dios a la nación que fuera, que trasladara aéreo, ¿verdad?, por aire,
a cientos y cientos y cientos de judíos para darles protección. No sería la primera vez que un pueblo gentil acogiera a los judíos y que este pueblo fuera bendecido, porque ya leímos: a los que te bendijeren, bendeciré. Pero lo importante para nosotros hoy es que somos parte del Israel de Dios, es que tenemos la victoria contra Satanás, es que estamos libres de la gran ira de Satanás y también principalmente de la gran ira de Dios contra el pecado, y que debemos orar para que, siendo el Israel de Dios, podamos tener hoy día nosotros vidas victoriosas. Y hermanos, y que estemos orando mucho por el pueblo judío, para que se conviertan los más actualmente, y para que en el tiempo de la tribulación el testimonio que nosotros podamos dejar influya para que se conviertan. Oremos, por favor.